Digamos, entonces, con respecto a situaciones, inventos, creaciones, a obras de arte, descubrimientos, o sea, esto es una situación relativamente común. Yo les pongo situaciones que me han pasado a mí, por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado trabajar para determinada persona importante, un diputado, actualmente secretario de Estado, ministro casi, de este gobierno, y en ese momento esa persona estaba escribiendo un libro. Y yo escribí 3 capítulos de ese libro. Eh, yo la verdad que en ese momento ni me preocupé ni me interesaba, pero esta persona no mencionó que colaborador fulano de tal. Y es legalmente obligatorio que lo haga. Porque hay varios capítulos que eran mi pluma, digamos, totalmente escrito por mí. Digamos, hay una infracción al reconocimiento que tenés que tener vos. O sea, no que te den más plata ni un porcentaje de la venta de libros, pero sí el reconocimiento intelectual del aporte que vos hiciste en determinados capítulos. ¿Sí? Yo me acuerdo en un libro, supongamos, de 16 capítulos, de los cuales 3 los había escrito yo, otros 3 los habría escrito algún otro profesional y así, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de la finalidad del contrato. Remuneraciones. Se considera remuneración a la contraprestación que tiene que recibir el trabajador como consecuencia del trabajo. La remuneración, ustedes saben que puede ser en dinero y también puede ser en especies. ¿Qué es en especies? En cosas. No sé, yo ya. En cosas. ¿Qué ejemplo se te ocurre de una remuneración en cosas? Una Parcial. propiedad, pues. Por ejemplo, sí, sí, parcialmente, ¿no? O sea, parte plata, Sí, parte sí. cosas. ¿Qué ejemplo se te ocurre? Hay uno muy claro, Eso muy no común. sabía yo. ¿Cómo? Eso no sabía. ¿No lo sabías? Que podía no. Hay No. un ejemplo muy común, muy común. Piensen. Hay unos tipos que... Transporte, no. No. Hay unos tipos que se paran en la puerta de los edificios, suelen tener un enorme escobillón o escoba y estar parados muchas horas chusmeando lo que hace todo el barrio en la puerta del edificio. Ah, ¿lo del edificio? Lo que se sí, que les casa, tipo, le dan un lugar. Elegantemente Una casa. llamado Claro. encargado, comúnmente llamado portero, Encargado. odian que lo llamen porteros, pero bueno, qué sé yo. No sé, encargado, portero, como gusten. Eh, el encargado, vamos a decirlo correctamente, así lo dice el convenio. Existen encargados con departamento para ellos. O sea, vieron que Sí. cuando vas a tocar el botón del portero eléctrico, hay un botoncito que dice portería y ahí está llamando Sí. al encargado del edificio. En ese caso está recibiendo parte de su sueldo es inferior al de un tipo que va y labura 8 horas y se tiene que ir a su casa. ¿Por qué? Porque le están dando un alquiler gratis. O sea, te están dando el departamento gratis. Un caso, Ah, mira, yo eso no sabía. bueno, si vos mirás el escalafón, Yo lo vi en novela, pero no se me... gana menos No, plata. sí, como que agarra de las novelas, como dice la... Vos fíjate que el servicio doméstico, cuando es, como lo llaman, sin retiro, cuando se quedan a dormir en la casa, el, el importe que fija el gobierno como salario del servicio doméstico sin retiro es inferior al con retiro. ¿Por qué? Porque la gente le está dando un lugar para vivir, para comer y vivir. Entonces, quien se queda en la casa durante la semana gana un poco menos, porque parte del sueldo va en especies. O sea, llama especies al domicilio, a la comida, a todo eso, ¿no? O sea, es parte, o sea, Claro, sí. una fracción, pero digamos que no necesariamente el sueldo es todo en su totalidad, o sea, íntegramente pagado en efectivo y por el recibo. Hay parte del sueldo que puede ser en especies, como es el caso del departamento del portero, del encargado del edificio, como decíamos antes, ¿no? Eh,
El artículo 103 de la ley habla de la contraprestación que debe recibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, ¿no? Que debe ser satisfecha en dinero, especie, habitación, alimentos, ¿sí? O mediante la oportunidad de recibir beneficios o ganancias. Por ejemplo, con comisiones sobre ventas, ¿sí? O sea que hay muchos modos de cobrar, pero necesariamente tiene que tener un sueldo, sí, un sueldo, y grábense esto, como dice el artículo 14, mínimo, vital y móvil. ¿Mm? Sí. Vital quiere decir que tiene que salir para vivir. Mínimo, que es el piso a partir del cual se discute. O sea, un salario mínimo es lo menos. A ver, si yo tengo una pregunta digamos, con trampa, y te digo, ¿vos podés ganar menos que el salario mínimo? No. Sí. ¿Por qué? ¿Qué? Vos me dijiste que no, y yo te digo sí. ¿Por qué? Depende Porque existe de las horas y todo eso, pero no. porque existe una modalidad de contrato que no es el contrato, digamos, a full, las 8 horas, sino, ahí se me escapó el nombre, yo acá en el apunte se los puse, en el apunte lo coloqué. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los distintos tipos de contratos? El caso de las vacaciones, o por tiempo parcial para la gente que tiene pluriempleo. A ver, por ejemplo, Sí. ustedes tienen ustedes tienen química, el año pasado tuvieron química, El año pasado. el año pasado. El colegio tiene Ah, por la sigla, me habías explicado. una sola profesora de química, una sola, 2 horas. ¿Qué le voy a pagar? Salario mínimo vital y móvil por 2 horas por semana. Una locura sería. Claro, sí, es verdad. O sea, evidentemente. Claro, Brisa había puesto también en negro. No, no, no. Yo estoy diciendo todo en blanco esto. Estamos hablando No, sí, claro, sí. dentro del marco de la ley. Tiene que ver con las horas de trabajo y eso, por eso. Hay una proporcionalidad. Igual que un piloto de avión que habías dado vos también el ejemplo. Claro, De la hay excepciones que eso parece. los. Ahí Berardo dejado un mensaje. Eh, Hay excepciones que, bueno, eso después se verá en el convenio. Lo que obviamente va a ser imposible es que veamos todos los convenios. Vamos a ver uno con suerte, algún pedacito, como para tener idea de qué se trata un convenio. Pero se imaginen que tragarse todos los convenios, nos recibimos de abogados laboralistas, ¿no? O sea, no, tampoco la idea, digamos, no vamos hacia ello. Entonces, queda claro que está el instituto, seguimos hablando de instituto, o sea, la idea, este, esta construcción legal que se llama salario mínimo vital y móvil. Yo supongo que el móvil debe estar relacionado con que la Argentina es crónicamente inflacionaria, ¿no? Pero digamos que con mínimo y vital ya estaría bien. El móvil supongo que debe ser por la inflacionaria o porque el tipo puede progresar en el trabajo y hay que darle movilidad si va adquiriendo mayor antigüedad. Puede ser por la antigüedad. Seguramente es por la antigüedad. Hablamos de que había pagos no solo en efectivo, sino que también había pagos en especies, y había pagos por comisiones, y había distintas formas de pagar, ¿no? Sí. Para seguir alguna obviedad, esto yo ya lo dije, pero lo repito, el trabajo en blanco, que es lo que estamos hablando, o sea, la ley de contrato de trabajo, tiene que ser necesariamente trabajo registrado, registrado frente a los organismos de control, básicamente sobre la FIP, con la FIP, ¿no? Les comento, tomen nota, yo supongo que en el apunte lo he puesto, pero la verdad que no me voy a poner a leer todas las hojas estas ahora. La forma de inscripción hoy se llama alta temprana. Alta temprana. Es decir, supongamos que mañana alguno de ustedes empieza a trabajar en el colegio. Hoy tengo que avisarle a la FIP que mañana empiezan a trabajar. ¿Por qué el alta temprana? Una, que es obligación
empleador, no del empleador. No es obligación del que empieza a laburar, sino que es obligación de quien da trabajo, darle el alta. Y es obligación para que se cumpla la obligación del trabajo registrado. Registrado para que tengan el acceso a la jubilación, para que tengan el acceso a la obra social, para que tengan el acceso a los seguros y para perfeccionar la relación contractual de trabajo, ¿no? O sea, la ley para perfeccionar el contrato de trabajo. El alta temprana se realiza porque si mañana venís a trabajar y tenés un accidente viniendo de tu casa al trabajo, ya están cubierto, como fuere, por el seguro de la ART, o sea, la aseguradora de riesgos del trabajo, asegura lo que se llama el seguro por un accidente in itinere, o sea, en el itinerario, en el recorrido, si es el recorrido habitual que haces de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa. Si vos pasaste por el shopping y te tomaste algo con un amigo, chau, saliste del juego. No tenés un accidente yendo para el shopping, por más que saliste del laburo, no es en itinerario porque te desviaste para otra cosa. Te fuiste a hacer una compra, ya no lo cubre el RT. ¿Estamos? Ya es un problema, lo cubrirás con la obra social. Bueno, el tema de la obligación de registrar a los trabajadores. El tema de las remuneraciones. Bueno, acá hay una comparación entre el artículo 103, que es el que habla de las remuneraciones en la ley de contrato de trabajo, y el artículo primero del convenio 95 de la OIT. Aprovecho para mencionarles que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, es un viejo organismo que depende de las Naciones Unidas, si mal no recuerdo, que se dedica a temas laborales y suelen integrarlos muchos sindicalistas, ¿no? El Instituto del Salario Mínimo Vital y Móvil, en nuestro caso, está recontra garantizado hasta por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, así que no hay mayor dificultad, que lo charlamos. Igualmente el principio de igual retribución por igual tarea, ¿sí? Y que está no solo garantizado por la ley, por la Constitución, por la ley de contrato de trabajo, sino que está garantizado también por todas las demás leyes posteriores que se han dado en las últimas décadas con respecto a temas discriminatorios. Que siguen existiendo también, hay institutos. Bueno, antes de seguir con eso, el salario se lo considera intangible. Intangible quiere decir no tocable, ¿sí? Cuando se habla de la intangibilidad es que no se lo puede tocar. A ver, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, eso quiere decir que suponete que vos trabajás en una casa que vende zapatos y que el dueño te vendió o arreglaste con el dueño por dos pares de zapatos, tres pares de zapatos que te interesaban, que los querían, que te gustaban, qué sé yo. Te llevaste tres pares de zapatos con acuerdo del dueño, ¿sí? Y vos ese mes no los podés pagar. El tipo no te los puede descontar de tu sueldo, ¿ok? O sea, pues eso tendrás que arreglar con él cómo se los pagás, pero son dos cosas distintas. Una cosa es que le haya comprado los zapatos y otra cosa es tu sueldo. Tu sueldo es intocable. Salvo, creo que la única excepción es que vos pidas formalmente un anticipo o pidas un crédito al empleador y decís, bueno, lo pago en tantas cuotas, firman un acuerdo, listo, ahí sí, y se descuenta, sí, autorizás el descuento. Ese es el único modo que se puede tocar por parte del empleador. Después hay modos legales por los cuales se puede tocar. ¿Cuáles son los modos legales? Supongamos en el caso de una separación por el juicio de alimentos, o sea que a la persona le descuente o sea, lo hace el empleador igualmente, el descuento lo tiene que hacer el empleador, le hace el depósito en el banco, se llama depósito judicial. A mí me ha pasado tener que hacerle descuento a algún empleado
de alimentos, no, de alimentos no, miento, de algún embargo porque no pagaron alguna deuda, entonces tener que sacarle del sueldo un pedazo, es decir, en la liquidación del sueldo ponerle por embargo, resolución de la justicia, tener en el legajo la orden del juez que le tenía que contar, tener que ir al Banco Provincia de San Martín, de los tribunales de San Martín, y ñácate, depositarle ahí. Pero, digamos, el principio de intangibilidad quiere decir que el empleador no le puede tocar el salario, la justicia sí. O sea, te pueden embargar por una deuda, te pueden embargar por alimentos en el caso de un divorcio, no sé, no se me ocurren otros motivos, pero digamos, eso apoyado por la justicia. El empleador solamente por el caso de que vos hayas llegado a un acuerdo de que te dé un préstamo, un anticipo que lo devolvés en 3 cuotas o cosas por el estilo, que son convenios muy comunes en el trabajo, ¿no? Que decís, bueno, saco un anticipo, te lo devuelvo en 3 cuotas, firmás, ahí sí estás firmando la autorización para que te lo retengan. Pero bueno, es distinto, en verdad, no está violando este principio de intangibilidad, ¿no? Eh, bueno, después el concepto final que me quedaría para charlar en el día de hoy, y hemos charlado bastante, sería el de lo que son conceptos en el sueldo remunerativos y no remunerativos. O sea, ¿saben lo que quiere decir esto? ¿Alguno tiene idea? Conceptos remunerativos y no remunerativos. ¿No tienen idea? No. Brisa, haceme así, con el dedo. Aparte te veo un cachito, no te veo entera. Bueno, los conceptos remunerativos son todos los conceptos que están sujetos a aportes y contribuciones, es decir, a que se le descuente un cacho por la obra social, por la jubilación, y que el empleador pague otro cacho más para hacer el aporte a la AFIP para la jubilación y la obra social. Esos son conceptos remunerativos. Y hay conceptos no remunerativos que no están sujetos a aportes. Estos conceptos no remunerativos son conceptos muy complejos, muy discutidos, muy cuestionados y muy judicializados. Se suele terminar muchas veces en juicios con los conceptos no remunerativos. Ustedes no creo que lo recuerden, pero hubo una empresa durante muchísimos años en Argentina que se llamó Ticket Canasta y otra que se llama Luncheon Ticket, que le vendía al empleador, suponete, 10.000 pesos en tickets, y con esos 10.000 pesos vos podías pagarle a un empleado 3.000 más, al otro 5.000 más, y hacías alguna diferencia para tirarle, según cómo trabajaban, según cómo se esforzaban, tirarle unos tickets que ellos podían gastarlos en supermercados que estaban afiliados a esta cadena, ¿sí? Y era una práctica muy común. Eso era considerado un concepto no remunerativo, porque ese ticket no llevaba ni obra social ni jubilación. Eso la ley argentina en principio lo permitía, pero los convenios, como la ley argentina también está enmarcada en leyes internacionales, como les decía antes, por ejemplo, convenios con la Organización Internacional del Trabajo, que tiene sede en Ginebra, entonces cuestionaban la legalidad de esta forma de pago no remunerativa como los tickets. Terminó, de hecho, habiendo un caso que ustedes van a escuchar en el video, que la profesora lo llama leading case. Leading case se le llama en derecho a un caso líder directamente, o sea, un caso que sentó historia, digamos, que sentó jurisprudencia en la materia, es decir, un caso que es referencia para guiarse para casos posteriores. De un empleado contra la firma Disco, los supermercados, por pagos no remunerativos. Y bueno, en la Argentina casi todos los pagos que realiza un empleador son remunerativos, salvo el gran pagador de conceptos no remunerativos, que serían como un pedacito en negro, Brisa,
del sueldo, porque el no remunerativo, al no pagar obra social y al no pagar jubilación, es como un negro blanco, es un gris. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta acá? Laureana, Sí, ¿te dormiste o estás? sí. ¿Sí? No, sí, estoy copiando con la carpeta. Bien. El tema este de los no remunerativos, ¿saben quién es el mayor pagador de conceptos no remunerativos? ¿Qué empleador es el que tiene más empleados con conceptos no remunerativos? Co- Las empresas A, extranjeras, a ver, ¿quién es el más, no voy a decir una mala palabra, porque me estoy grabando, el más malo en ese sentido? ¿Vos decís empresa el ejemplo extranjera? que di yo o de qué. Tipo, No. yo El estoy diciendo de Estado. las comidas rápidas como McDonald's. El Estado es el mayor pagador de conceptos no remunerativos. ¿Tu hijo policía? Pregúntale. Están llenos, policías, maestros, empleados públicos, de conceptos no remunerativos. Ahí inventaron conceptos semi-remunerativos. O sea, pagan obra social pero no pagan jubilación. O sea, pagan obra social y jubilación pero no pagan aguinaldo. O sea, no van al proporcional de aguinaldo. No. La liquidación de sueldo del Estado es una especialidad. Vos calculás que nosotros para liquidar los sueldos del colegio tenemos que contratar un estudio que se especializa en colegios. Porque no es un sueldo cualquiera. Nosotros cuando hagamos un sueldo vamos a hacer uno de empleado de comercio que es más fácil. Pero la cantidad de cosas extrañas que aparecen, sobre todo en las relaciones del Estado, como conceptos no remunerativos. Yo me acuerdo que en uno de mis primeros trabajos estaba el presentismo como concepto no remunerativo y me acuerdo que eran 100 pesos. O sea, eran 100 pesos que ligaba y vos faltabas y no te los descontaban. O sea, era una trampa, era solamente para no pagar, era un aumento de sueldo con evasión, literalmente, de las obligaciones de jubilación y obra social por parte del propio Estado. O sea, si se descuidan, el principal evasor de obligaciones laborales del país es el Estado. O sea, insisto, vos tenés... ¿quién más tiene a los padres laborando para el Estado? De una forma u otra. Vos, Laureana, tu hijo, Poli, ¿no? Yo mis hermanos no. Ah, tus hermanos. No, mis hermanos son los dos. Mi Tus, papá no es policía. pensé que era tu hijo el Poli. Tus hermanos son Poli. Ah, Bueno, pregúntale a ellos. sí, los dos. Pregúntale, ¿para qué policía trabajan? Bueno, de la provincia. Seguramente, seguramente. Seguramente tienen conceptos no remunerativos. ¿Alguno más tiene padre trabajando para el Estado? ¿Sí? Y fíjate, Dieguito, pedirle el recibo de sueldo. ¿Qué? A mi cuñado tengo yo. Bueno, pedirle el recibo de sueldo, mirarlo y tratar de entenderlo. Y ahí van a ver si se está pagando sobre todo o hay algún concepto que no paga. Ese concepto que no paga obra social, que no paga jubilación, se lo llama concepto no remunerativo. ¿Está? Entonces, con esto más o menos vamos terminando nuestra clase de hoy y terminamos el primer video. Y lo que quería decir para finalizar es que el contrato de trabajo se considera un contrato de orden público. O sea, existen contratos de orden privado y de orden público. Nosotros podemos hacer un contrato y decir, qué sé yo, o sea, cualquier cosa, podemos ponernos de acuerdo en que me prestás esto, si yo te presto lo otro, y que nos tenemos que devolver las cosas en 15 días, ¿no? Contrato, una pavada, pero es privado. Si no lo cumplimos, ahí sí podemos ir a la justicia, si queremos. ¿Tenemos que ir a la justicia? Si queremos. Vos no me devolvés lo que yo te presté, y bueno, voy a la justicia si quiero. Tampoco es obligatorio que vaya a la justicia. En cambio, se considera que el contrato de trabajo es de orden público porque es obligatorio denunciar las violaciones del contrato de trabajo. Digo, es obligatorio denunciar el trabajo en negro si vos estás en negro. O sea, tenés obligación de decir, che, no me está engarpando esto. ¿Me explico? Bueno, básicamente esta es la idea. Yo acá en el apunte le pongo
normas mínimas propias del contrato individual de trabajo, normas otorgadas por el derecho colectivo. Es una definición más técnica, pero el concepto esencial de por qué es un contrato público y no privado es porque tenés obligación de terminar denunciando situaciones en la justicia. O sea, y la justicia puede obrar por sí misma. Digo, la justicia no puede meterse en tu casa o en la mía y decir, che, Sofi, no le devolviste a Marcelo no sé, el suéter que dijiste que le ibas a devolver. ¿Sí? O Marcelo no te devolvió, no sé, lo que fuese, ¿viste? El teléfono celular que dijo que te iba a devolver. Si no lo denunciamos, la justicia no tiene derecho a meterse en nuestros arreglos personales. Esos son contratos totalmente privados. Ahora, el Ministerio de Trabajo puede venir, golpear la puerta y decir, esta señora que está limpiando la casa, ¿es la empleada doméstica? Porque el contrato es público. ¿Me explico? Por eso, Sí. para terminar con la idea y embarrarlo un poco más, por eso, no tenés obligación de tener en blanco a tus hijos. Por la relación No familiar. entendí. ¿Eh? ¿Cómo que tus hijos? Claro. Que O si sea, tus hijos trabajan si para tus, vos, digamos, no es obligatorio no que es estén en obligatorio blanco. que estén en blanco, tal cual. Porque te están ayudando con tus cosas, son parte de la familia. Ah, Podés ponerlos en blanco. Es más, en verdad es un poquito como al revés. Vos podés ponerlos en blanco siempre y cuando tengan las habilidades, las capacidades y la formación para desempeñar la tarea en que los designas. O sea, vos no podés poner a cualquiera que no sabe hacer una cosa y pagarle porque es tu hijo. Porque lo que podés estar haciendo en ese momento es aprovechando para que tengan una obra social. Y estar mintiendo la situación para fabricarle la obra social. ¿Entendés? Si tenés un hijo mayor de edad, de 27 años, suponete. Entonces, a esa edad ya tendría que tener su obra social, se la fabrica con un laburo que le das vos. ¿Me explico? O sea, por eso tenés que demostrarlo. Bueno, teóricamente los hijos no pueden litigar laboralmente contra los padres, ni los esposos contra el cónyuge, ¿no? O sea, por eso a Claudia la tenemos totalmente oprimida y explotada. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de todo lo que hemos charlado, chicos? Estoy con poca voz, yo también. Me contagió Laureana por el teléfono. Estoy quedando con la voz medio entrecortada, me parece que voy a terminar con vos. ¿Alguna duda, chicos? ¿O acá llegamos más o menos? No, ¿Se entendió todo esto? ninguna. Después lo dejamos todo por escrito. Miren el videito. O sea, obviamente no quiero repetir literalmente el video, sino ampliar un poco y dar ideas para que se entienda cuando lo vean, ¿no? Y avancen con el número 2, que también tiene que ver con el derecho individual, a ver si lo podemos cocinar en la clase que viene, así en la otra ya estamos hablando de convenios colectivos y empezamos a ver algún recibo de sueldo y a liquidar algún sueldo y hacer de cuenta que somos empleadores y hacemos recibo de sueldo para nuestros empleados, o que somos empleados que laburan haciendo los sueldos para sus compañeros. ¿Sí? ¿Listo? sí. ¿Todo bien? Bueno, cuídense mucho. Un beso. Sí. Saludos a la familia. Chao, gracias. Chao, cuídense. Chao. Saludos. Gracias, chicos. Chao.